7 de agosto de este 2026. Bueno, hoy no muchos, pero algunas escuelas han entrado a clase. Las otras entran hasta el día 31, que es lunes, o sea, este lunes en 8. Acaba el periodo vacacional. Bueno, aquí andamos como todas las noches, de lunes a viernes, de 21 horas a 22:30 horas en Heraldo Televisión. Estamos aquí en Referente. Gracias que nos acompañe. Estamos en el canal 8 de Televisión Abierta en la Ciudad de México, 8 Total Play, en el 151 de Easy, 606 Star TV, red social X, @Heraldo_Televisión, red social X, @Heraldo de México. En nombre de todos quienes permiten que por aquí andemos, gracias, que tenga muy buena noche y buena semana. La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fragoso, renunció al cargo. A lo mejor la recuerda, con una, pues a la vista, empatía con el poder. Bueno, tras 30 años de carrera judicial. A través de una carta enviada al Senado, recordó que desde el 20 de octubre fue electa por el Senado por un periodo de 9 años, que originalmente concluiría el 31 de agosto del 2025. Posteriormente, con las reformas constitucionales del 2024 y al Poder Judicial de la Federación del 2026, su periodo en el cargo fue ampliado hasta 2028. Su renuncia se hace efectiva a partir del lunes 31 de agosto de este año. No da muchos detalles, explica que tomó la decisión de concluir un ciclo dentro de la institución, donde tuvo la oportunidad de compartir el pleno como jurista, que afirmó siempre priorizaron una visión pro persona y el mandato constitucional. Bueno, al final, en esta última parte de su gestión, todas estas cuestiones que plantea la magistrada, la todavía magistrada, fueron cuestionables. Recordemos que recientemente, además, surgieron diferencias dentro de la Sala Superior. Inclusive, se habla de un rompimiento de una alianza política interna con los Felipes, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña. Ahora, diferentes versiones ponen a Mónica Soto, ¿cómo la ve? Como posible candidato a ocupar un consulado en Barcelona, que al fin y al cabo, pues sería un cargo que le dé este gobierno, ¿no? Es nuestra representante diplomática, pero quien decide es el gobierno en turno. Y el gobierno le da el consulado en Barcelona como lo quiera usted ver, como lo quiera usted ver. La renuncia se da a unos días del inicio del proceso electoral federal, el 7 de septiembre. El Tribunal Electoral aseguró estar preparado para garantizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía, al tiempo que planteó mantener una justicia abierta, accesible y apoyada por herramientas digitales. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña recordó que el tribunal ha garantizado los resultados de las 5 elecciones presidenciales celebradas desde su creación, periodo en el que ocurrieron 3 alternancias y transiciones pacíficas del poder. En 3 décadas también ha declarado la nulidad de 73 elecciones, incluidas gubernaturas, cuando se comprometió la certeza de los resultados. El tribunal también ha incorporado el juicio en línea, estrados que le llaman electrónicos, y sistemas de consulta y búsqueda de jurisprudencia, apoyados en inteligencia artificial. A ello ahora se suma la difusión pública de las sesiones, proyectos de sentencia y audiencias de alegatos, además de materiales que buscan explicar las resoluciones en un lenguaje más accesible. Bueno, muchas cosas sobre el Tribunal Electoral se podrán mencionar. Lo cierto está en que la magistrada tomó la decisión. Se va el 31 de agosto se va el 31 de agosto de este año y se queda una vacante. Ojo, se queda una vacante y hay que volver a elegir. ¿Cómo se va a elegir? Y además hay otra cosa. Otra vez hacemos, ¿cómo le elegimos? Hay una mayoría, la mayoría en el Congreso, que sería la primera instancia. Y esa mayoría en el Congreso, uno supone a quién va a elegir, a uno o a una de los suyos, de los suyos. Sobre el tema, hace ratito conversamos con Imer Flores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La mirada de Imer es muy interesante.
sobre este tema. Recordemos lo que nos dijo. O como consejero electoral no podía tener cargos dentro del gabinete del que le había uno calificado en la elección. Y entra la discusión de si ser una embajada sería o no sería parte de esos cargos, ¿no? Como te acuerdas, por ahí también un ministro tuvo problemas para acceder al cargo de ministro, porque se discutía que si venía de una embajada, pues venía del gobierno del presidente en turno, entonces no tenía la independencia judicial. Entonces todavía habrá que ver si efectivamente se irá a una embajada o a un consulado, pero todo eso quizás a estas alturas no nos sorprendería que le busquen una interpretación. A ver, ¿qué fue lo que pasó por ahí? Bueno, ¿no? Se cortó. Bueno, es parte de lo que nos dijo Imer, para que usted conociera cómo ve las cosas, cómo se ven las cosas desde la perspectiva de la academia, de la universidad, respecto a este asunto. Entonces, en suma, deja de estar en el cargo el 31 de agosto de este año, presenta su renuncia, se la presenta al Senado y habrá que ver cómo se le sustituye, que esa es ahora la siguiente, yo diría la siguiente parada del asunto, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos esta noche, el día de hoy? Por lo pronto, recuerde usted al hombre en pantalla, era secretario de Seguridad del Estado, del gobierno del Estado de Sinaloa. Era, le recuerdo, hombre de todas las confianzas del gobernador. Le recuerdo, cuando apareció su nombre, a los pocos días o al día siguiente, cruzó la frontera y se entregó. Y entonces, junto con él, días después, Enrique Díaz, quien era, rectifico, el secretario de Finanzas, también se terminó por entregar. Poco se sabe de Enrique Díaz, poco se sabe, pero de Gerardo Merilla se sabe hasta que de manera, me atrevo a decir, humillante, lo presentaron ante el juez. Recordará usted, encadenado de pies y manos, de manera bastante, la verdad, humillante. Pero lo que son las cosas. Gerardo Merilla, militar, dejó de aparecer bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos desde el 11 de agosto. Estamos hablando de 5 días, 6 días. Un cambio que abrió distintas hipótesis sobre su situación jurídica. Y una, la que es la hipótesis a la que se hace más referencia, es que está colaborando con las autoridades estadounidenses, es que ya colaboró en buena medida, pero no solo eso, sino que quedaría en calidad de testigo protegido. Recuerda usted a Ovidio, el otro hijo del Chapo, relativamente rápido, lo que parecía ser todo un juicio largo y que iban a ir tras ellos, hablaron y en el momento en que hablaron, ¡pum!, los colocaron como testigos protegidos. Es más, Ovidio casi pasó a toda su familia en la frontera, ¿se acuerda? 17 familiares pasaron de Estados Unidos, de México a Estados Unidos, allá por San Isidro. Bueno, el caso de Gerardo Mejía, lo que se sabe es que todo indica que terminará en la categoría de testigo protegido. Bueno, secuelas de la carta. ¿De cuál carta? De la carta del señor Andrés Manuel López Beltrán. Tomó todo esto una dimensión política, después de que fue el propio hijo del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, quien hizo pública la medida antes de que alguna autoridad de México o de los Estados Unidos lo confirmaran. El asunto es el siguiente. Le revocaron la visa, se la quitaron y él lo informó. No queda claro cuándo se la quitaron. Hay todo tipo de versiones, una que fue desde hace 3 meses, otra que no lo dejaron entrar, lo que usted quiera. Pero no se sabe. El único que sabe es él y la autoridad estadounidense. Bueno, los suyos también. Pero le quitaron la visa. De manera, entre comillas, diríamos, graciosa, el hijo mayor de López Obrador apareció afuera de un centro comercial o de un restaurante en Houston para que todos viéramos que a él no le han quitado la visa. Lo cierto está en que Andrés Manuel López Beltrán tiene varios asuntos pendientes y además hay algo que es importante. La Fiscalía hoy corrió para decir que no hay investigación alguna, ¿no? Que no tiene nada que con el asunto. Bueno, si no lo está haciendo es decisión de la Fiscalía,
pero tanto como que Andrés Manuel López Beltrán no es mencionado en varias ocasiones en todos los testimonios que se han dado, con nombre y apellido. Ojo con eso, ¿eh? Bueno, homicidios no documentados. Los homicidios bajan, pero los datos cuentan una historia que es más compleja. Le cuento. En 2025, el INEGI registró 15% más homicidios que las fiscalías. Acaban siendo 3.600 personas, defunciones, que no aparecen como víctimas en carpetas de investigación. Esto de acuerdo con el análisis del programa de seguridad ciudadana en la Universidad Iberoamericana, un programa muy interesante que encabeza Ernesto López Portillo, y hoy hablaremos precisamente de estas investigaciones que están haciendo respecto a los homicidios en México, que lo que hemos platicado en muchas ocasiones aquí, ¿no? ¿Cuál es la metodología para medirlos? Es muy difícil, es muy difícil, pero ¿cuál es la metodología? ¿Cómo llega la información? ¿Qué tan precisa es la información? Y hoy nos pueden decir que nomás hubo 40 homicidios, por mencionar un asunto, un número, ¿no? Pero resulta que esos 40 homicidios, ojo con ello, es la información que se tiene del día, pero en 3 o 4 días pueden aparecer personas que lamentablemente fallecieron por las razones que usted quiera, que podrían entrar en los 40 y entonces ya no son 40, sino más en ese día. En fin, muchas cosas como para ahí entender que el tema merece una revisión sistemática, además por lo que en sí mismo es. Aplicación del examen de control, por fin, ya, se echaron a andar los exámenes. Más de 8,000 aspirantes a una licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México presentaron el examen de ingreso en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. De acuerdo con el comportamiento registrado en las aplicaciones previas realizadas en León, Guanajuato, Oaxaca capital y Tijuana, Baja California, la universidad estima que alrededor del 20% de los aspirantes no acuda a presentar la prueba. ¿Cuáles son las razones por las cuales pudiera no presentarse un estudiante? Bueno, desde que decidió a la mera hora no, pero también que pues pudo haber hecho trampa. Así que con ese asunto yo le diría, hay muchos temas, ¿no? Hay muchos temas alternos respecto al tema central que es el examen, ¿no? Muchas cosas que habría que discutir. Bueno, y hoy es un día triste para el mundo editorial en México, porque resulta que Editorial Era, ¿cuántas veces no habremos leído un libro de Editorial Era? Uno de los más famosos fue el de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, pero por ahí estaba don Pablo González Casanova, La democracia en México, por mencionar solo algunos, ¿no? Ediciones Era es una de las editoriales independientes más importantes de México, pero ha anunciado su cierre definitivo de todas sus operaciones. Acusan que después de la pandemia de COVID-19, sus ventas se desplomaron hasta representar apenas el 25% de lo que eran antes de la misma. No les queda de otra, han lanzado un comunicado, la verdad que bastante triste. Allá estaba por el Pedregal San Ángel, luego cambió a la calle en la colonia Roma. Pues es muy generacional, ¿no? Que muchos de nosotros leímos muchos libros, José Emilio Pacheco, bueno, cosas verdaderamente maravillosas, pero pues lamentablemente ha llegado el fin de una era con el cierre de Editorial Era. Muchas cosas que hablar sobre ello. Gerardo Mérida, testigo protegido, todo indica que así será, el secretario de Seguridad del gobierno de Sinaloa, ex secretario de Seguridad, que se entregó a las autoridades estadounidenses en cuanto salió la lista de los 10, que encabeza el gobernador con licencia, el señor Rubén Rocha Moya, aquel que va caminando por las calles, dicen, de Sinaloa, pero también se va a Badiraguato a bailar. Secuelas de la carta. ¿De qué carta nos referimos? De la carta de Andrés Manuel López Beltrán. Muchas cosas hay que hablar sobre ello, ¿eh? Homicidios no documentados, este estudio que le hacemos referencia de la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Iberoamericana, y la aplicación del examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México, las primeras experiencias de lo que pasó, algunas no son tan gratas, por cierto, pocas, pero no son gratas, y ya le decía yo, cierre de Editorial Era, fin de una era. Bueno, aquí andamos, gracias que nos acompaña, que ha sido bueno su fin de semana. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con este asunto. Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, podría ser ya colaborador de la Fiscalía de Estados Unidos, ya no aparece bajo la custodia de la Oficina Federal de Prisiones y todo indica
que ya está caminando desde el día 11 de agosto como testigo protegido. Bueno, vamos a ver lo que habrá contado Gerardo Mérida, porque para que le den testigo protegido, lo que habrá contado. Bueno, no es lo mismo que lo cuente un capo de la droga, ¿no? A que lo cuente un exfuncionario del Estado, ¿no? Una cosa puedo yo contarte lo que tú quieres escuchar, pero lo que cuente el que estaba ahí, pues era el que tenía todos los elementos a la mano. Bueno, buenas noches. Vamos a una pausa y estamos de vuelta. Ningún riesgo, ninguno. Fue una decisión de ellos entregarse. De que México está gobernado por los narcos, ¿no es el presidente Trump? El presidente Trump lo ha dicho, pero cada vez que hablamos no me lo dice a mí. Ha dicho, en México hay gobiernos de narcos, pero no se refiere a la presidenta. Y además siempre le he dicho, no es cierto, presidente Trump, en México gobierna el pueblo de México. Bueno, es un asunto de una enorme complejidad. A mí no me lo dice de mí, pero sí de otros, por lo que acabé entendiendo. Pero bueno, entremos al tema de Gerardo Mérida, que es muy importante. El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, le recuerdo, Gerardo Mérida Sánchez, dejó de aparecer bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos desde el 11 de agosto. Significa que salió del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, luego de que se entregara a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo por presuntamente tener vínculos con el cártel de Sinaloa. Este cambio, en su medida, también abrió la posibilidad de que Mérida Sánchez esté colaborando con la Fiscalía de los Estados Unidos. Esta modificación en su registro ocurrió mientras permanece pendiente el avance de su proceso en Nueva York. Su audiencia está prevista para el 4 de agosto. Fue aplazada por la jueza Catherine Polk-Faila, sin que se establezca una nueva fecha. Lo que da la impresión es que a lo mejor ya no hay nueva fecha, ¿no? Recordemos que el caso forma parte de una serie de acusaciones contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado. Entre los nombres de los acusados, encabeza la lista el protegido gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, el todavía senador Enrique Insunza Cázares, Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, el vicefiscal Damaso Castro, el excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela, Marco Almanza, exjefe de la Policía de Investigaciones de la Fiscalía, Alberto Contreras, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía, José Dios, ahora toda la audiencia, tiene su audiencia para el próximo 28 de octubre. Bueno, hay muchas vueltas que darle al asunto, en verdad, Hay que ver exactamente qué significa y también qué es de Enrique Díaz, que eso es también relevante. Fíjense nada más, uno se encargaba de qué, uno se encargaba de la seguridad y otro se encargaba de la lana. Entonces usted dígame si no es fundamental saber por dónde andan las cosas. Stephanie Enaro, internacionalista. Querida Stephanie, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? Hola Javier, feliz de estar nuevamente contigo y con todo tu auditorio. Gracias. A ver, ahí en los boteprontos, ¿no? De cómo ve uno las cosas. ¿Qué supones que acabó pasando con Gerardo Mérida? A ver, no podemos olvidar de dónde surgen las acusaciones contra Gerardo Mérida. Esto se da después del quiebre más reciente que ha habido en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, Javier, después de que encontraron agentes de la CIA trabajando en Chihuahua sin supuesta autorización del gobierno federal. A partir de ahí aumenta la tensión y esta serie de acusaciones es de las primeras que ocurren. Ahora, también tenemos que tener presente el marco general, Javier. Estados Unidos ya no ve los problemas del narcotráfico como puramente mexicanos, los ve como un problema de seguridad continental y desde que trae la nueva doctrina geopolítica de la Gran Norteamérica, para ellos es su hemisferio y los ven ya como un problema de seguridad
nacional. Por eso es que vimos hace unos días a Pete Hegseth ir a Panamá, al Escudo de las Américas, y no al director de la DEA. También tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué tanto sabe Gerardo Mérida que Estados Unidos prefiere tenerlo fuera que dentro de una cárcel? Esa es la insignia de nuestros tiempos, porque la información es poder y hoy la geopolítica se reafirma nuevamente en la asimetría de la información entre México y Estados Unidos. Eso último, a ver, ¿por qué crees que Estados Unidos toma esa decisión? ¿Por todo lo que ya le dijo Gerardo Mérida? ¿O por qué supones que Estados Unidos dice, mejor te dejo fuera de testigo protegido? Bueno, hay que recordar que desde mayo fuentes declararon que Gerardo Mérida estaba cooperando, que era un testigo protegido de Estados Unidos. Sí. Entonces, desde ahí podemos tener cierta información de que Gerardo Mérida está hablando. Y el tema aquí es que parece ser que la justicia se está volviendo estadounidense y la violencia mexicana, y los términos de soberanía se vuelven sumamente incómodos, Javier, cuando vemos que Estados Unidos está teniendo acceso a mejores expedientes para desmantelar a redes de narcotraficantes mexicanos. Eso es importante, porque es evidente que si alguien podía saber de algunas cosas, pues es el que era el secretario de Seguridad, ¿no? Exacto. Fue el secretario de Seguridad en Sinaloa con el gobernador Rubén Rocha Chamoya. Es un general retirado del ejército mexicano y obviamente ya estamos hablando de alguien dentro del aparato de seguridad mexicano que le puede estar dando información sobre posibles nombres y conexiones de autoridades con narcotraficantes al gobierno estadounidense. A ver, Stephanie, en otras ocasiones que hemos conversado te has referido a que hay que entender todo lo que pasa a través de una nueva geopolítica, que ya no podemos pensar en una vieja geopolítica como la que teníamos, que esto está cambiando a partir, sí, de Estados Unidos, pero también de China, de muchas cosas que están pasando en el mundo. Ahí, ¿cómo nos insertamos nosotros? México cambió de posición nuevamente porque el mapa se movió. México está en el centro del nuevo tablero hemisférico para Estados Unidos. No hay que olvidar que la globalización prácticamente se acabó con la pandemia, con la guerra en Ucrania, con la guerra en Irán, y viene una regionalización. Por eso Estados Unidos se está concentrando en este lado del mundo. China está en su lado y Rusia está concentrado en Eurasia. Eso es muy importante que lo tengamos presente, y México, más allá de ser una frontera con la que pueda compartir Estados Unidos flujos comerciales, se ha convertido en una nueva frontera de seguridad, porque es lo que rige la visión de Estados Unidos desde que Donald Trump regresó al poder. O sea, esto está cambiando. ¿Estamos entendiendo el cambio o no lo estamos entendiendo, Stephanie? Me parece que no, porque México sigue entendiendo la relación con Estados Unidos desde una óptica bilateral, como siempre había sido, pero Estados Unidos ya ve a México desde una óptica hemisférica, que es la doctrina de la Gran Norteamérica, que se viene enunciando en los documentos de seguridad nacional, en los documentos de defensa, y al que Pete Hegseth le puso nombre y apellido en marzo de 2026, cuando se da la primera la cumbre del Escudo de las Américas. Para cerrar, es evidente que si esto es así, vienen muchas cosas más en contra de México o sobre México, según se quiera ver, ¿no, Stephanie? Definitivamente, la tensión no ha hecho más que escalar, y no hay que olvidar la respuesta tan tajante que tuvo el gobierno de Estados Unidos a los comentarios por haberle quitado la visa al hijo del expresidente López Obrador. No, si nos pidieron que rellenáramos la caja de palomitas, ¿no? Definitivamente esto nos dice que esto apenas está empezando, y todos son señales. Hay que recordar que los tiempos políticos nada es casualidad, y que se dé la salida de Gerardo Mérida escasos días después de que le quitaron la visa a Andy López Obrador, definitivamente es parte de una narrativa marcada por Washington que aquí todavía no estamos entendiendo. Te mando un gran saludo, Stephanie, gracias por tu tiempo. Otra de vuelta, Javier. Gracias por que tengas buena noche. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar para hablar
de algo que ya nos mencionaba Estefania ahorita, que lo vamos a ir más a detalle, lo que quiere decir la revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo interpretarla? ¿No? Porque no se puede interpretar a través de una carta muy de los 70 del siglo XX, como la que hizo el señor Andrés Manuel López Beltrán. Vamos a la pausa y vamos a regresar con ello. Bueno, estamos con las secuelas de la revocación de la visa, pero sobre todo de la carta, ¿no? Todo va junto con pegado. La presidenta Sheinbaum señaló que una visa no define a una persona, no la hace ni buena ni mala. Tiene toda la razón, ¿no? El problema es lo que está detrás de la visa cuando se trata de un caso como el de Andrés Manuel López Beltrán para los Estados Unidos, y si en México algo sabemos, porque pues parece que no hay nada por lo cual investigarlo. Le digo que la mandataria precisó que fue injerencia estadounidense por esta decisión. No es injerencia estadounidense, perdón. Lo que decide Estados Unidos es, lo decíamos el viernes, ¿no? Es un privilegio y el privilegio se entrega y así como se entrega se quita. Y hay razones, acorde a las razones que hay detrás del retiro de una visa, Estados Unidos están consagradas en las leyes estadounidenses. La Embajada de Estados Unidos en México señaló que cancelarán una visa cuando existan razones para hacerlo, como este caso, sin importar quién sea el titular, a dónde va o cuáles son sus opiniones políticas. Pese al tema de la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, Morena, como era de pensar, como era de saberse, pues, que se veía venir, cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, reiterando que su gobierno defiende la soberanía nacional y las presiones extranjeras que pretendan condicionar a México. La mandataria expresó que México dialoga con todas las naciones, pero no permitirá órdenes de extranjeros. Nada de eso es el sentido que tiene la visa, simplemente se la quitaron, así, pero no hay otra cosa. Tiene la atribución Estados Unidos, no es que uno esté a favor o en contra, es lo que dice la propia ley estadounidense. Son dos países con dos estados de derecho, con puntos coincidentes, pero también con diferencias. Bueno, ¿cómo se dio a conocer el retiro de la visa? El hijo de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, expresó que se la habían cancelado antes de que alguna autoridad de México o Estados Unidos lo confirmara. No ha habido hasta ahora casos en que Estados Unidos diga cancele esta visa. Puede usted saber cuántas personas no le han cancelado la visa y no lo saben porque ya tomaron la decisión de no irse a dar una vuelta por sus departamentos en Miami, ¿no? López Beltrán indicó el 13 de agosto que Marco Rubio, secretario de Estado, subsecretario Christopher Landó, le notificaron el cese de la visa. Andy expresó su inconformidad mediante una carta al presidente Donald Trump en la que calificó la decisión pues como politiquería, que eso es una expresión muy de su papá, y propagandística. Además negó cualquier vínculo con el crimen organizado. Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado públicamente la decisión, pero López Beltrán se adelantó, ojo con esto, a difundirlo. Bueno, la Fiscalía, aquí viene otra parte, la Fiscalía General de la República Mexicana negó que tuviera testigos protegidos para realizar una investigación en contra de Andrés Manuel López Beltrán por huachicol fiscal. La dependencia precisó que esa información es falsa y que no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto. Pero, sin embargo, el señor Andrés Manuel López Beltrán, Andy, es mencionado, ha sido mencionado en las indagatorias sobre el tema particularmente de huachicol fiscal. O sea, dicho de otra manera, está escrito su nombre, ahí está. Si la Fiscalía no quiere investigarlo o cree que no hay ningún elemento para investigarlo, pues obviamente sabrá lo que hace. No, si quiere, vamos a decirlo, está en su derecho de hacerlo y de tener discrecionalidad. No, eso no es derecho, eso es otra cosa. Pero lo que sí le digo es que sí está mencionado Andrés Manuel López Beltrán. Bueno, vamos a hablar del tema, de todo el significado que esto tiene, todas las vueltas que hay detrás de ello, ¿no? Víctor Sánchez, le recuerdo, es investigador, académico de la Universidad de Coahuila y está con usted y con nosotros. Querido Víctor, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Excelente, muy buenas noches, Javier, a la orden. Gracias, que tengas buena semana. A ver, te planteo, Víctor,
¿Cuáles son las ideas que deberíamos de colocar sobre la mesa respecto a el retiro de la visa, la reacción de López Obrador, de López Beltrán, lo que la presidenta Morena y los gobernadores han hecho y lo que dice Estados Unidos? Vayan llenando su caja de palomitas, vamos tras el refil porque lo que viene va a estar todavía más divertido. A ver, yo empezaría de esta manera. Creo que los diferentes actores involucrados están sobredimensionando el asunto y de hecho haciéndolo más grande en su propio perjuicio. O sea, dicho de otra manera, o sea, el hecho de que le retiren una visa a alguien que no se ha hecho pública y ese alguien sale y no solo lo hace público, sino que dirige una carta al presidente del país más poderoso del mundo, le hace una serie de señalamientos, recriminaciones, incluso le pregunta y le exige una respuesta, le sugiere prescindir de dos funcionarios de altísimo rango. Luego, lo más sorprendente, digamos, no es esta falta de pericia política de Andy López Beltrán, sino el hecho de que se sume la presidenta, de que se sume todo el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, en el Senado, los gobernadores saquen un desplegado, los comités estatales y nacional de Morena saquen un desplegado y además se señale que esto es un asunto de soberanía nacional. Creo que me parece un exceso. O sea, creo que me parece un exceso porque hay que recordar que Andrés Manuel López Beltrán es un ciudadano. Hoy no tiene ningún cargo público, hoy ya no forma parte de la estructura del partido, está haciendo su proselitismo en Tabasco en pos de una candidatura a diputado federal y por tanto, pues es eso, alguien que busca una candidatura, si bien es simbólico al ser el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, creo yo que pues le faltó ese olfato de él mismo ponerse precisamente en el aparador, a menos claro, y eso nos lleva a una serie de preguntas, que sepa algo más, o sea, y que precisamente su carta buscara contener o establecer una narrativa para eventos futuros, pero aún en ese caso, o sea, aún en el caso de que quisiera poner sobre la mesa la narrativa de los ataques hacia su persona, al movimiento, a su padre, la forma en la que está redactada la carta, pues no creo que le vaya a ayudar mucho. Oye, la defensa de Morena, de los gobernadores y de la presidenta también provoca, ¿no?, esta sobredimensión que te planteo, podrían algunos de estos actores saber qué hay detrás de esto, ¿no? No, claro, o sea, es que el gran punto es, o sea, ¿por qué convertimos en un asunto nacional? O sea, y que tiene implicaciones con la relación bilateral Sí. de Estados Unidos cuando se trata de una persona o de un militante de ese partido. O sea, creo que no se explica que la presidenta dedique tanto tiempo en la mañanera, haga tantas alusiones, que la Fiscalía General de la República salga a explicar que no existe una investigación contra Andy López Beltrán, aunque como tú bien mencionas, pues ya algunos periodistas han mostrado documentos en donde se hace mención de Andy López Beltrán, al menos en la declaración de un testigo. Ya se verá si hay elementos o no, pero eso casi nos hace sospechar, o sea, es decir, alimenta la especulación, o sea, si de por sí, había algo de especulación, ahora con esto se alimenta más la especulación y nos hace pensar a muchos ciudadanos que pues sí hay algo detrás y que viene, como bien lo decía Landó en el tuit de las palomitas, de que viene la segunda parte, pues de que hay más cosas, ¿no?, detrás y que de alguna u otra manera tanto Andy como otros personajes de Morena tienen al menos la intuición de qué es lo que viene.
Ujú. Ahora, hay algo también en todo esto, Víctor, que hay muchos indicadores, muchas menciones, incluso ahorita en Latinus también salió otra referencia a un personaje muy cercano a Andrés Manuel López Beltrán, que tiene presuntas relaciones con el cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, todo coloca un poco como un escenario adverso que va a ser muy difícil revertir, muy, muy difícil. Te pregunto, opinión sobre eso y otra cosa. No se nota que en la opinión pública esto trascienda en el sentido de que genere una especie de, yo diría, de adversidad para Morena y para la propia presidenta, ¿no? Bueno, al menos digo, no necesariamente en el corto plazo, o sea, es decir, no lo estamos viendo, pero sí creo que existe al menos el miedo, o sea, y eso creo que explica la sobrereacción que se ha dado en diferentes actores de Morena de salir y de hablar de la soberanía y de un ataque al país cuando pues, en realidad se trata de un proceso administrativo simple y que precisamente nos lleva a esto que ha estado circulando durante meses. O sea, es decir, no es nuevo, o sea, estas voces que hablan de vinculación. Digo, no solo hablemos del tema de Andy López Beltrán, sino de diferentes actores de Morena ligados a redes de huachicol fiscal. Y a ver, más allá de filias y fobias que podamos tener, o sea, es lógico y el propio gobierno federal en sus investigaciones han dejado claro que ha habido participación de funcionarios de diferentes aduanas, evidentemente de Pemex, o sea, que tuvieron que estar enterados de lo que pasó con el ingreso de millones y millones de litros de combustible que no pagó impuestos. O sea, y no se podría explicar sin cierta participación de actores encumbrados. ¿Qué tan encumbrados y quiénes? Habrá que verlo, pero luego estos rumores que estaban en el ambiente, luego empiezan a tener Claro, cierta consistencia o al menos alimentar, como te claro. decía, esta especulación que muchos tenían con esta sobrereacción, porque como tú dices, o sea, es decir, le cancelan la visa, no lo hace público ninguna autoridad de Estados Unidos ni mexicana, bien podría haberse callado el hecho, pero sale y él mismo lo hace público. ¿Por qué? Es una pregunta que sigue sin respuesta. Hoy corrió también el rumor de que el general Farías, el que está en Argentina, podría ser traído a México en las próximas horas. Esto también sería parte de una circunstancia que, si me preguntas, a lo mejor Trump hasta presionó para que lo traigan, ¿no? Para ver cómo se hace acá dentro del asunto, porque el general Farías pues ha mencionado varias veces al propio exsecretario, a su tío, ¿no? Al propio exsecretario de Marina, ¿no? Sobre este tema. No, claro, y si uno sigue las cartas que de hecho el almirante Farías ha dirigido a varias autoridades en México, digo, él sostiene su inocencia, digamos, creo que hay elementos suficientes para pensar en su participación, pero sin duda podría aportar elementos sustantivos, o sea, ya que es poco probable que solo la cadena de introducción de hidrocarburos se haya parado en ellos, o sea, en él, en su hermano y en subalternos de ellos, o sea, ya que pues estaban a cargo de aduanas en concreto, como la de Altamira, cuando pues no solo se necesitaba pasar el combustible por Altamira, sino introducirlo Claro, a todo claro. el país y viajó por vías del tren y carreteras por todos lados. Entonces eso requiere una participación de muchos otros engranajes y eso quizá nos lleva a algún personaje encumbrado que facilitó todos estos Sí, que procesos. abrió, dicho de otra manera, que abrió la puerta, ¿no, Víctor? Digo, no nos hagamos. Oye, Exactamente. porque también ahí para cerrar, en lo de Altamira, resultó que no eran 10 sino 20 millones de, ¿no? de tanques.
los que por ahí habían pasado. Pero no solo eso, Víctor, no hubo una sola persona detenida. No, y además hay que mencionarlo, o sea, esos 20 millones se trata de un solo buque. Sí. O sea, de un solo buque de los más de 30 o 40 que pudieron entrar Claro. solo por ese puerto, cuando en realidad también hay investigaciones que nos llevan a Ensenada, que nos llevan a Tuxpan, que nos llevan a Los Mochis, o sea, es decir, a diferentes puertos de todo el país. Te mando Es un la gran saludo. punta del iceberg. Claro, te mando un saludo, Víctor. Gracias que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Gracias, muy buena Gracias, noche. gracias como siempre. Bueno, qué temas estos dos, ¿no? El de Gerardo Mérida, que ya todo indica que será testigo protegido, y el que platicamos ahora con Víctor, que tiene que ver directamente con la carta y las secuelas y todo lo que está pasando con la revocación de la visa del hijo del expresidente. Bueno, durante la segunda semana de agosto se registraron 241 homicidios en todo el país. Según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tan solo del 14 al 16 de agosto hubo 112 homicidios, pues el viernes 14 reportaron 29 casos. El sábado 15 de agosto, 40 casos. El domingo 16 de agosto, o sea, ayer, 43. Estas cifras representan un aumento del 7.11 respecto a la semana anterior de este mismo mes, cuando se contabilizaron 225 casos de homicidio. Por su parte, Sinaloa sigue encabezando la lista de estados con el mayor número de homicidios durante esta segunda semana. Acumula 29 casos, lo que suma 58 homicidios en esa entidad federativa desde el día 1 de agosto. Cabe mencionar que en lo que va del 2026, México ya contabiliza 10.763, ahí tiene la cifra, homicidios, de acuerdo con datos de T-Research Internacional. Bueno, de estos 10.763 homicidios a nivel nacional en 2026, hay 5 estados que destacan porque superan los 600 casos. La cabeza está en Guanajuato, 923 casos, seguido por Baja California, 855 casos, después Chihuahua, 844, Sinaloa, 790, y en quinto lugar el Estado de México, con 659 casos. Ahí los tiene, tardamos en presentárselos, pero ahí los tiene ya usted. Guanajuato, 923 casos, Baja California, 855, Chihuahua, 844, Sinaloa, 790, Estado de México, 659. Es muy importante esto también verlo en función de lo que pasa en el Estado y también la densidad de población, ¿eh? Es muy importante eso. Sin embargo, en 2025 el INEGI registró 15% más homicidios que las fiscalías del país. Esto equivale a unas 3.600 defunciones que no aparecen como víctimas en carpetas de investigación. Esto según el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. La investigación de esta institución explica que el INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizan los homicidios mediante distintas fuentes, pues el INEGI integra defunciones a partir de certificados médicos y registros administrativos, servicios médicos forenses y agencia del Ministerio Público. Esto es interesante, ¿no? Volvemos a lo que hemos hablado varias veces, el método, ¿no? Mientras que el Secretario Ejecutivo reporta víctimas incluidas en carpetas de investigación de las fiscalías estatales. Las mediciones distintas se reflejaron en 2024, cuando el INEGI contabilizó 8.5% más homicidios que las propias fiscalías. Bueno, este estudio que está interesantísimo, en verdad, ahorita daremos todos los datos para que usted lo busque, hecho allá en la Universidad Iberoamericana, vamos a hablar de él, y estamos con la doctora Carolina Jasso. Ella es consultora e investigadora del Programa de Seguridad Ciudadana, de entender de lo que está pasando, como para tratar de que con esta base nos expliques qué es lo que suponen que está pasando y qué tan lejos de lo que está pasando están presentándose cifras de personas fallecidas. Sí, bueno, hoy día estamos en un momento particularmente importante en materia de violencia letal en México, ¿no? Después de una década de un alto nivel de violencia homicida,
Recientemente, a principios de este año, lo que han venido confirmando las distintas fuentes disponibles es una disminución de la violencia letal. Sin embargo, existen discrepancias que, digamos, nos invitan a hacer reflexiones más serias sobre el comportamiento de la violencia letal en México. Aquí es muy importante señalar algo. Si bien nosotros observamos esta disminución de los homicidios, no se traduce en una disminución de la violencia en el país, ¿no? Porque la violencia letal actualmente pues está relacionada con otras dinámicas delictivas, como lo es la desaparición de personas o incluso el fenómeno explosivo. Como ya bien mencionabas, hace 2 semanas el INEGI publicó las cifras de mortalidad de 2025 y confirmó lo que ya se había estado anunciando a partir de los registros de las fiscalías, que es esta disminución, ¿no? En México, en 2025 hubo una reducción muy importante de violencia letal, sin embargo, seguimos en niveles todavía superiores a los registrados en 2015. Lo que hicimos en el programa de seguridad ciudadana fue preguntarnos, ¿no? ¿Qué hay detrás de este dato? Que sin duda es de celebrarse que haya menos víctimas de violencia homicida en México, pero pues es importante preguntarnos qué está sucediendo, ¿no? Y lo que encontramos es que existe una brecha importante entre lo que reporta el secretariado y lo que reporta el INEGI. La brecha no es menor, ¿no? En 2024, por ejemplo, la diferencia entre ambas fuentes era del 8% y en 2025 esta brecha crece al 15%. También nos preguntamos acerca de la distribución de esta disminución de la violencia letal y lo que encontramos es que en aquellas entidades donde se está reportando una menor reducción de violencia homicida es también donde existe mayor brecha entre ambos registros. Es decir, por cada 7 víctimas que registran los datos del INEGI, las fiscalías están registrando únicamente 4. Entonces, esto nos está llevando a preguntar cuáles son las causas, ¿no? Detrás de esta reducción. Y en el programa de seguridad ciudadana hemos manejado múltiples hipótesis, ¿no? Una de ellas que no podemos obviar es que las estrategias de seguridad que ha implementado el gobierno federal estén teniendo algún efecto, pero digamos, la intervención federal no explicaría por completo esta disminución que ha ocurrido de manera muy rápida, ¿no? En estos últimos meses. Entonces, también detrás de estas posibles explicaciones se encuentra pues reacomodos, reconfiguraciones de los grupos del crimen organizado y también pues cómo se está relacionando el fenómeno de la violencia homicida con otros delitos como la extorsión y la desaparición de personas, ¿no? Algo que nosotros encontramos recientemente en esta investigación es que, por ejemplo, en el Estado de México, que es uno de las entidades que registra una mayor disminución, hay una diferencia de 1,000 muertes registradas entre una y otra fuente. Oye, a ver, Carolina, algo que pudiera estar pasando es que tengamos un número, que tenemos un número que se incremente en cuanto a personas desaparecidas y ese número los tengamos lamentablemente en fosas clandestinas y tuviéramos menos personas, menos homicidios, pero en el fondo es que no sabemos qué es lo que realmente está pasando con mucha gente en el país. ¿Esa hipótesis podría tener algo de valor? Sí, es una de las hipótesis que hemos discutido también desde el programa de seguridad ciudadana. Si bien los registros de personas desaparecidas y las cifras de homicidios no son comparables como tal, nosotros lo estamos planteando en un panorama mucho más cualitativo, donde sabemos que fenómenos, violencias como la desaparición de personas tiene un componente incluso de violencia letal, ¿no? Muchas víctimas desafortunadamente de desaparición forzada terminan siendo víctimas de homicidio y precisamente pues muchas veces son encontradas en fosas clandestinas, ¿no? Respecto a las fosas clandestinas, actualmente no tenemos certeza de cómo se están contabilizando los cuerpos hallados en ellas, no sabemos si se van a la estadística de homicidios, si se permanecen en el rempendo o cómo se están contabilizando. Entonces es una posibilidad que el homicidio en México sea objeto de un subregistro por las diferentes modalidades en las que se está expresando la violencia letal en el país. ¿Qué tanta certeza tenemos de la información que le llega a las fiscalías de los estados y el envío de la Fiscalía de los Estados al secretariado aquí en la Ciudad de México?
Bueno, el secretariado ha manejado una metodología que implicaría que las fiscalías reporten de manera puntual a todas aquellas homicidios registrados en carpetas de investigación. Sin embargo, aún no entendemos, ¿no?, qué es lo que está explicando esta brecha tan amplia. En años anteriores se había observado esta brecha entre ambos registros, pero nunca había sido tan amplia como hoy día, ¿no? Entonces, pues esto exige que las autoridades responsables de registrar los homicidios nos expliquen, ¿no?, cómo los están registrando y por qué precisamente en este contexto es que la brecha se está haciendo cada vez más alta. No existe una metodología de seguimiento que es presentada o que es seguida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero no podemos entender dónde es que se está perdiendo o dónde se está ejecutando este subregistro. ¿Qué supones, registro? Suponemos que se debe a que no existe una metodología homologada. Hay diversas fuentes que han documentado la discrepancia, ¿no? Un caso muy concreto es el de Sinaloa, donde el periodismo independiente todos los días hace este ejercicio de comparar la estadística de la fiscalía con pues lo que ocurre en la prensa, ¿no?, con lo que se registra en la prensa, y desde hace varios meses se ha documentado esta discrepancia entre ambas fuentes, ¿no? Entonces, lo que esto implica es un análisis más detallado, mayor transparencia por parte de las autoridades para que nos expliquen por qué sí se están registrando unos homicidios, pero no todos, ¿no? Entonces, esto es lo que necesitamos tener para poder comprender por qué estamos hoy frente a esta disminución tan drástica de los homicidios. ¿Las autoridades son conscientes de esto o más bien están en la euforia y el jolgorio de los números? Me parece que se ha estado hablando mucho acerca del dato nacional y digamos, a nivel agregado es lo que muestra que la disminución de la violencia letal es muy profunda, muy atípica, pero si nos vamos a un poco más de detalle qué es lo que está ocurriendo en los distintos estados, pues vemos que la historia lo que refleja el dato nacional no es lo que ocurre a nivel estatal, ¿no?, y a nivel municipal. Entonces, pues eso es lo que tenemos que estar vigilando, ¿no?, qué está ocurriendo con las tendencias a nivel estatal, porque esta disminución no ha ocurrido, digamos, de manera homogénea, ¿no? Algunas tendencias de reducción han comenzado desde el 2023, en 2024, ¿no? También algunas otras entidades como Sinaloa, pues se han incrementado los números de violencia letal a niveles sin precedentes. Oye, y también aquí hay otra variable, ¿no? Las fiscalías son las que informan, pero híjole, mi querida Carolina, ¿qué tan autónomas son las fiscalías, no? Sí, pues realmente aún no tenemos certeza, ¿no?, de que se están registrando todas las muertes violentas que están ocurriendo en el país. Sabemos también que las fiscalías tienen capacidades institucionales muy limitadas, ¿no? Y esto de alguna manera también podría estar impactando en la calidad de los registros sobre violencia letal. Bueno, oye, a ver, ¿dónde se puede conseguir el informe? Porque, digo, yo tuve acceso a él gracias a Ernesto López Portillo, pero ¿dónde se puede conseguir? En la plataforma del Programa de Seguridad Ciudadana es de acceso libre y pueden descargarlos también en las redes sociales del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero. Te mando un gran saludo, Carolina, y gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora. Bueno, vámonos a una pausa, vamos a regresar para hablar sobre un tema que hoy ya está la UNAM tratando de salir del. Todavía tiene que hacer una investigación interna, la UNAM, de muchas cosas, y no solamente investigación de lo que pasó y esto, sino también de lo que tiene que ver con la vida académica, qué hacer, cómo hacerle, con un examen de admisión, el papel que juega el examen de admisión. Preguntas que están ahí sobre la mesa. La comisión, por cierto, todavía sigue trabajando. Bueno, entonces vamos a la pausa y vamos a regresar, si le parece, con la aplicación ya. Presentados por Value. La tasa de interés interbancaria a 28 días subió 0.01 puntos para ubicarse en 6.74%, mientras que los CETES a 28 días aumentaron 0.23 puntos y se ubicaron en 6.40%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se situó en los 64.254 puntos, con una caída de 0.22%. El FTSE Viva alcanzó los 1.296 puntos,
con una disminución de 0.18%. En el ámbito internacional, el Dow Jones se ubicó en 53.459 unidades, con una caída de 0.51%. El Nasdaq cayó 0.32% para alcanzar 26.644 unidades, y en Brasil Bovespa disminuyó 0.09% a 166.783 puntos. En el tipo de cambio, el dólar al menudeo aumentó 0.23% para cotizar en 17.47 pesos, al mayoreo subió 0.02% a 17.03 pesos, mientras que el dólar fix incrementó 0.02% a 17.02 pesos. El euro subió 0.15% y se vendió en 19.73 pesos, y la libra esterlina incrementó 0.09% para ubicarse en los 23.08 pesos. En el mercado accionario mexicano tuvimos algunas alzas destacadas. Minera Frisco subió 13.77%, Fibrat 14 avanzó 6.73% y Vista Energy 5.37%, pero también hay caídas importantes. Procorp B cayó 9.48%, Axtel 5.39% y Dine B 4.85%. Estos fueron los indicadores financieros más importantes del día presentados por Value. Bueno, le vamos a presentar a continuación la información más relevante. Vámonos con un resumen para que sepa cómo anda México, cómo anda el mundo. Vincularon a proceso a 6 personas relacionadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Un juez de control giró la orden por posesión de armas, cartuchos y cargadores exclusivos de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Donald Trump pausó la construcción de un muro fronterizo en el parque Big Bend, en Texas. El Departamento de Seguridad Nacional planea la construcción de barreras para vehículos, patrullaje e iluminación. Activistas piden una solución más práctica para preservar el Parque Nacional. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó la detención en Jalisco de un hombre buscado en Norteamérica por asesinato. Presentó el caso como resultado de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Daniel Padilla, Heraldo Media Group. Bueno, miles de estudiantes, miles de jóvenes acudieron puntuales y pues con nervios, ¿no? Como puede imaginar, a presentar el llamado examen de control de la UNAM para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Los resultados se van a publicar más tarde el 31 de agosto. La idea es que la UNAM está un poco en fast track porque se publican el 31 de agosto y va a haber una semana máximo para poder inscribirse, porque hay que presentar papeles, etcétera, etcétera, y ya echar a andar el curso. Todo va a ser un poco contracorriente en términos del tiempo, pero en función de lo que ha pasado es la mejor decisión que se puede tomar para tratar de hacer justicia en función de lo que pasó. Desde las 5 de la mañana comenzaron a llegar los primeros aspirantes para presentar el examen de control presencial de la UNAM, en el primero de 3 días de aplicación de esta prueba en la Ciudad de México, que tiene como sede el Palacio de los Deportes. Con mucho estrés, la verdad, porque como que ya había descansado de repasar y otra vez en una semana y media volver a ver todos los temas y fue muy estresante. Todavía hoy me paré a las 3 de la mañana a seguir repasando temas. Con algo de nervios y expectativa, los jóvenes esperaron el momento de ingresar. Alrededor de las 8:30 de la mañana comenzaron a entrar para iniciar la prueba en punto de las 9. El examen consta de 120 reactivos y se realiza en computadoras sin conexión a internet bajo vigilancia continua. Para evitar cualquier intento de copia, los aspirantes únicamente pudieron ingresar con lápiz y goma para borrar, para realizar algunas anotaciones y la documentación requerida. Una vez terminada la prueba, algunos salieron confiados en su resultado, mientras que otros reconocieron no estar tan seguros de cómo les había ido. Las autoridades universitarias estiman que más de 50,000 aspirantes presentarán este examen de control presencial en la capital del país. La UNAM prevé dar a conocer los resultados antes del 31 de agosto, fecha en que las y los nuevos alumnos comenzarían clases. Los exámenes continúan a martes 18 y miércoles 19 de agosto. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Bueno, estamos ante una situación excepcional,
pero también una situación que todas las universidades del país tendrán que voltear, públicas y privadas, todas las que tienen el ingreso, no todas las que tienen a través del examen, el ingreso. Algunos tienen pase automático, ¿no? Algunas privadas. De la prepa Ibero se pasa a la universidad, de la prepa del TEC se pasa al TEC, en la UDG, de la prepa de la UDG se pasa a la universidad, bueno, a la licenciatura, pero hay otros que están de fuera, y los que están de fuera que quieren entrar, pues hacen su examen para entrar al TEC, a la Ibero, a la UDG, a la Universidad Autónoma Benito Juárez, en fin, todas las universidades del país. Hay otras en donde pues hay que entrar, ¿no? Está abierto totalmente, no hay un solo requisito en cuanto a lo que tiene que ver con algún examen, como es el caso de algunas de la Universidad Rosario Castellanos, en donde con presentar los papeles lo dejan a ustedes ser parte de la universidad. Bueno, a pesar de la vigilancia y de la prohibición para ingresar con celulares al examen de control de la UNAM, fíjense, descubrieron a 2 jóvenes haciendo trampa. Esto pasó el fin de semana en las sedes de Tijuana, Baja California y en León, Guanajuato. Al darse cuenta que los aspirantes estaban usando los teléfonos, las autoridades procedieron conforme al reglamento. Sin embargo, hasta el momento la UNAM no ha revelado si habrá alguna sanción contra los responsables. Pues bueno, la UNAM no puede hacer mucho, de no ser demandarlos, pero la UNAM no puede hacer más pues porque no son parte de la comunidad universitaria. Bueno, hablemos del examen de control. Qué cosa, ¿no? Pero bueno, a ver, cómo mirarlo desde todos los ámbitos, la solución que se ha tomado. Y ya insistiríamos, ¿no? ¿Qué hacer con esto que es el proceso de llevar a cabo un examen para ingresar? Que es lo que tenemos para poder ingresar a una institución, como en este caso es la UNAM, o el POLI, o la UAM, en fin, ¿no? Bueno, está con usted y con nosotros el profesor investigador Marco Fernández. Marco, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias como siempre por la oportunidad. ¿Cómo ves todo lo que ha pasado, la etapa en la que estamos? Y Marco, yo te diría esto que resulta tan importante, que es el hecho de poner por delante, pues que tienes que hacer un examen. ¿Qué hacer del examen? ¿Qué tanto el examen nos dice algo? Bueno, todo eso junto, Marco, adelante y gracias. Mira, creo que dada la situación que analizamos hace unas semanas de todo lo que ocurrió, el haber hecho este examen alternativo, el examen de control, me parece que era la solución más sensata a la que podía acudir la universidad. Hemos visto cómo en las diferentes aplicaciones del examen, ya fuera tanto en la parte de Tijuana como en la parte de Guanajuato y de León, ha habido pues, un número importante de chicas, de chicos que al final no se presentaron en el examen, ¿no? Hoy lo que ocurrió en la Ciudad de México, digamos, tuvo una concurrencia mucho mayor y en total de los 58,000 aspirantes convocados, pues hay lugar para 21,000. Es evidente que mientras el país no pueda producir o multiplicar espacios educativos que sean igualmente atractivos que la UNAM o que el POLI o que la UAM o que la Universidad de Guadalajara o la Autónoma de Nuevo León, va a seguir concentrándose la demanda pues, en estas instituciones públicas, porque hay otras, las que la presidenta ha mencionado como alternativas, que son sobre todo las universidades Benito Juárez, las universidades del bienestar, que para los jóvenes que realmente quieren buscar una oportunidad de una carrera universitaria de calidad, pues no ven como viable una opción de esta naturaleza. Es cierto que podrían pensarse en mecanismos complementarios al examen, pero dada el tamaño de la demanda, las restricciones presupuestales, porque no se nos olvide que, por ejemplo, la UNAM este año pues, ha tenido un recorte del 2% en términos reales y bajo esas circunstancias, de todas maneras, al igual que las universidades estatales, se le ha pedido multiplicar los espacios bajo, digamos, el argumento de la austeridad republicana y tratar de hacer más con menos. Pero pues hay un límite a lo que se puede hacer
con recortes presupuestarios y tener buenas oportunidades educativas. En el fondo, también tenemos un reto adicional, Javier, en la fotografía grandota, que tiene que ver con hacer también igualmente atractivas carreras técnicas que, por los estudios que nosotros hemos hecho en diferentes entidades, tienen oportunidades salariales importantes, pero que muchas veces son vistas con cierto prejuicio por la sociedad, incluyendo los jóvenes, que terminan no solicitando buscar un espacio en las instituciones que ofrecen estas carreras técnicas y saturan carreras tradicionales como la de contabilidad o de derecho, que pues dado los espacios o las oportunidades laborales, pues no hay una correspondencia entre la demanda y la posibilidad allá afuera de conseguir trabajo una vez que termines de estudiar estas carreras. Hay, insisto, en ese sentido, varias aristas que trabajar para ir corrigiendo un problema que yo resumiría en tres grandes rubros. Hay un problema de inequidad en el acceso a la educación superior. Sí. De 100 chicas y chicos que entran a la primaria, solo 28 van a terminar sus estudios de educación superior. Entonces, claramente todavía tenemos un problema muy serio de multiplicar esas oportunidades. Segundo, lo hemos platicado a lo largo de ya varios años, hay un problema serio de calidad de los aprendizajes y la educación superior no es la excepción. Entonces, ahí necesitamos otra vez fortalecer las instituciones tanto públicas como privadas para ofrecerles buenas alternativas educativas a los jóvenes. Y tercero, que sean pertinentes, que estén alineadas a lo que allá afuera hay oportunidad y necesidad en los diferentes ámbitos económicos, que varían incluso las vocaciones por estados y que muchas veces las propias entidades no terminan de ajustar lo que están ofreciendo sus universidades respecto a lo que sus sectores productivos requieren. Entonces, es realmente una serie de retos que tiene la educación superior, en donde hoy una de las aristas ha sido, a partir del fraude pues, lamentable académico que hubo en el proceso de ingreso a la Universidad Nacional, pues se destapa nuevamente el recordatorio de tantos retos que tiene el sector educativo superior en su conjunto. A ver, no tenemos otro mecanismo que el examen de admisión, ¿verdad? En algunas instituciones de educación superior, ¿no? Pues no, porque, o sea, realmente si queremos cuidar otra vez la calidad y el poder que los chicos que entren a la universidad cuenten con los conocimientos necesarios para tener un desarrollo, digamos, exitoso en su carrera universitaria, pues difícilmente se me ocurre lo que de repente he escuchado, a lo mejor con buenas intenciones, pero claramente con poco sustento empírico, que tiene que ver esta idea de vamos a hacer sorteos, ¿no? Pues no, o sea, eso sería un absurdo, por ejemplo. O sea, lo que sí necesitamos, insisto, es corregir muchos de los problemas que están previos en el sector educativo que terminan provocando un embudo a la hora de que viene la solicitud de ingresar a la universidad. Oye, a ver, el otro asunto, cuando le dice a la presidenta, pues váyanse a la Universidad Rosario Castellanos, no en menosprecio de ella, pero es una universidad nueva, es una universidad que en muchos casos a duras penas está consiguiendo instalaciones, todo esto, ¿no? que está ahí, que no resulta tan atractivo porque incluso a lo mejor el propio mercado de trabajo va a ser severo, ¿no? Y más que no importan tus calificaciones, perdón que lo diga, ¿no? De la prepa, para que entres. Simplemente con que te presentes, entras. Y eso pues también vuelve a cuestionar el sistema de educación media superior y las formas en que se desarrolla una universidad que requiere de tiempo, como la UAM, ¿no? Que tiene tiempo y ahora vela a los 50 años. Requiere tiempo y requiere recursos. Claro. Yo, o sea, estoy seguro, tú vienes de allá. O sea, y en una época en la que el Estado mexicano le invirtió para que la UAM fuera exitosa. Sí. ¿Ok? Hoy no hay ese tipo de inversiones en estas alternativas educativas que ofrece la autoridad educativa federal. O sea, sobre todo, más que la Rosario Castellanos,
las que por mucho tiempo han estado presumiendo fue las que iniciaron con el sexenio de López Obrador, las denominadas universidades del bienestar, que tienen problemas muy serios en las condiciones laborales de los profesores, de las instalaciones, las carreras que se enseñan, etcétera. Y que, como bien dices tú, los jóvenes claramente están informados y saben de estos problemas y por eso pues las ven con sospecha, claro, y la ven como la última alternativa si en verdad no consiguen buscar otro espacio en alguna institución, ya sea la UNAM o alguna de las otras universidades federales o estatales. Entonces, por eso insisto que uno de los retos que tiene el sector en su conjunto es cómo le hacemos para utilizar, en efecto, mejor los recursos. Esa parte estoy de acuerdo con lo que dice el gobierno federal, pero donde yo me separo de las afirmaciones de la autoridad es cuando a eso le quieren sumar la supuesta austeridad republicana, porque otra vez hay un límite, digamos, a lo que se puede multiplicar haciendo un esfuerzo presupuestal. Cuando se hizo la reforma educativa de López Obrador, se estableció una reforma a una nueva ley de educación superior y se prometió que se iba a crear el Fondo para la Gratuidad y Obligatoriedad de la Educación Superior. ¿Cuántos recursos ha recibido ese fondo? Cero. Sí, cero. Entonces, así, la verdad, con esa retórica y estar diciendo que no, que vamos a tener opciones para el pueblo y no dar verdaderamente recursos para que las alternativas sean de calidad, me parece que es también engañar a los jóvenes. Te mando un gran saludo, Marco. Gracias por tu participación, como siempre. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, Marco. Bueno, vamos con más. Samuel Ocampo, Sam nos cuenta, integrante de la multiplataforma de Heraldo Media Group, nos cuenta que tendrá mañana martes el periódico El Heraldo de México. Querido Sam, buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, buen inicio de semana. Pues ya estamos cerrando la edición de este martes. Y fíjate que este lunes la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, estuvo en el cuartel de la Guardia Nacional en Chilapa, Guerrero, donde realizó una evaluación sobre los avances en apoyos que el gobierno federal ha otorgado a esa zona afectada por grupos criminales. En esta visita, la encargada de la política interna dijo que las fuerzas del orden no se irán de la montaña de Guerrero y su presencia será permanente. Por otro lado, Javier, en temas electorales, en la edición de este martes traemos una nota de Misael Zavala y Fernanda García acerca de que en los últimos 12 años se duplicó el presupuesto para los partidos políticos nacionales para las elecciones intermedias, al pasar de 5.300 millones de pesos a 10.800 millones. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el presupuesto para el ejercicio electoral 2027 para los 8 partidos nacionales. La bolsa destinada es un total de 10.842 millones 653.927 pesos para la campaña federal. Para la campaña federal, los 8 partidos políticos tendrán una bolsa total que asciende a 2.363.799.512 pesos y para el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes se destinarán recursos por un monto de 7.879 millones de pesos y para los 8 partidos de las fuerzas políticas nacionales, incluidos los de recién creados. Javier, por otra parte, en temas un poco tristes, pues este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que 2 mexicanos fallecieron en el terremoto que afectó a Colombia de 7.4 grados. En la conferencia del Palacio Nacional dijo que se brinda ya la atención consular a los familiares de las víctimas y que el gobierno mexicano envió ayuda humanitaria, Javier. Y mañana es martes de cúpula y en la edición de este día hablamos de Despertares, el espectáculo que seguramente tú ya conoces, volverá al Auditorio Nacional el próximo 29 de agosto con una edición que reúne distintas generaciones, disciplinas y maneras de entender el movimiento. Ahí estará Isaac Hernández, que ya lo has tenido en algunas entrevistas, Javier, acompañado de Gicio y Denis Cherevinko y Oliver Mathieu, quienes hablan en nuestro suplemento sobre la búsqueda de una voz propia, la libertad del intérprete, el riesgo y la relación con el público. Esta información y más en la edición impresa de El Heraldo de México de mañana y toda la información en la multiplataforma, Javier. Muchas gracias, querido Sam. Que tengas buena noche, cuídate. Buena semana, gracias. Igualmente. Bueno, nos vamos. Mañana estaremos aquí, como todos los días, a las 20 horas en hora del centro, Heraldo Radio, 98.5 de FM en diferentes estaciones del país y en el portal, y a las 21 horas en la hora del centro, aquí mismo en Heraldo Televisión, referente a la noche. Bueno, tenga buena noche, que esté empezando la semana, ahí vamos, ya todavía algunos ya entraron a clase, otros no, hasta el 31 de agosto.
todavía, no paren, sigan, y aquí estaremos el día de mañana. Pásenla bien, descansen, Dios.